Muy buenos días. Soy la cadete de primer año Roicelis Romero Soto. Pertenezco a la Escuela Militar de Enfermería. Mi grupo pedagógico es el primero A y mi número de lista es el 17. En esta ocasión voy a hablar del sistema urinario. Pues como ya sabemos, todos los sistemas corporales están integrados por un conjunto de órganos que están diseñados anatómicamente, estructuralmente y funcionalmente para desempeñar la función que les corresponde. Entonces, ¿cómo podemos definir al sistema urinario? Pues el sistema urinario es el conjunto de órganos que nos van a servir para realizar la excreción de productos de desecho, como cuáles, como lo es pues los que no son utilizados, como es parte del calcio, que a veces pues realmente no utilizamos todo el que deberíamos, entonces pues se excreta. Sustancias de desecho, algunas tóxicas, como lo son las provenientes del metabolismo de las proteínas, como lo es la urea, como lo es la creatinina. Entonces, también pues nos ayuda a eliminar el excedente de agua, el excedente que hay en nuestra sangre. En conjunto, todo esto pues va a formar una solución conocida como orina, la cual va a excretar todo esto no provechoso para nuestro cuerpo. También participa en el sistema de la homeostasis, que es la autorregulación interna pues de nuestro cuerpo, de todas las funciones corporales. Un ejemplo es que si nosotros tenemos mucho líquido, mucha agua en nuestro cuerpo, pues vamos a tener la necesidad de miccionar, de desechar esta agua pues excedente. Así como que si en cambio nosotros tenemos poca agua o una disminución de líquido en nuestro cuerpo, pues vamos a tener la necesidad de consumir agua, es decir, se va a producir la sensación de la sed. Entonces, aparte de cómo generalicé la función principal del aparato urinario, entre sus funciones está la regulación del líquido extracelular. Hay pacientes que presentan disfunciones renales, es decir, presentan patologías en el sistema urinario. Entonces, esta función se va a ver perjudicada y los pacientes van a tender a tener edemas. Entonces, pues como dato, también participa en la regulación de la función depuradora, así como en la regulación del pH interno del cuerpo, el nivel de acidez. Participa en un proceso muy importante que es la regulación de la presión arterial. ¿Cómo participa en esto? Pues gracias al sistema renina, angiotensina, aldosterona, que más adelante voy a explicar. Pero en términos simples, pues el sistema urinario interfiere más que nada los riñones en la regulación de la presión arterial, produciendo vasoconstricción de los vasos sanguíneos para aumentar esta disminución de la presión arterial cuando se presenta. Entonces también participa en la regulación de la eritropoyesis, como pues produciendo la eritropoyetina, que nos va a formar glóbulos rojos, nuevas células sanguíneas, pues los glóbulos rojos, que son componentes esenciales de la hemoglobina, que nos van a ayudar en el transporte del oxígeno. Participa también en la regulación del metabolismo del calcio. Como lo mencioné anteriormente, el sistema urinario, en conjunto con la paratormona, regula la absorción o
la excreción del calcio según nosotros pues tengamos la necesidad de absorber o excretar esta sustancia, así como también participa en la regulación de la glicemia en un ayuno prolongado. Y pues aquí podemos, en la imagen se puede observar lo que son sus componentes, como son pues las arterias, las venas, los riñones fundamentales, los uréteres, la vejiga y la uretra. Aquí podemos ver cómo se forma un triángulo, un trígono vesical, mejor conocido. Ese es su nombre, trígono vesical. ¿Por qué? Pues se forma a partir de la desembocadura de los dos uréteres y la entrada a la uretra. Entonces pues este va a ser el trígono vesical. Posteriormente, los componentes de nuestro sistema urinario. Mejor explicado, lo podemos dividir en dos partes. La principal, que consiste en los órganos pues más importantes, que son los riñones. Los riñones pues están ubicados principalmente al inicio de este sistema, como aquí los podemos ver. Y tenemos por otro lado las vías urinarias. Las vías urinarias pues es el circuito, es el trayecto que va a seguir ya la orina formada para salir al exterior, para salir miccionada de nuestro cuerpo. Entonces, las vías urinarias consisten en los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. Aquí podemos ver que hay un símbolo de género. Esto significa que la uretra femenina y la uretra masculina tienden a presentar ciertas particularidades, ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque en la uretra masculina pues se va a encontrar el pene, entonces por lo cual tiende a ser más larga que la femenina, siendo esta la femenina midiendo aproximadamente de 4 a 5 centímetros solamente, mientras que la uretra masculina puede abarcar hasta los 20 centímetros de longitud. Entonces una particularidad de la uretra femenina es que a nosotras pues como mujeres nos deja expuestas, nos deja vulnerables a padecer infecciones de vías urinarias, y también no solo por la corta longitud de la uretra, sino porque pues nuestro aparato urinario está cerca del ano, con lo cual pues es muy probable que se contamine pues continuamente. Entonces aquí podemos observar los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, que pues más adelante voy a explicar por separado, individual, sus funciones de cada uno. Entonces tenemos al riñón. En este corte podemos observar que los riñones los podemos dividir en una zona cortical, que es la corteza renal, y en una zona medular, que es la médula renal. Entonces, en la corteza renal pues vamos a tener ciertas capas que posteriormente voy a explicar, así como la zona medular, que va a contener pues a los cálices, parte de los cálices mayores y a las pirámides de Malfichi. Entonces aquí podemos observar pues esta estructura pues en una forma más cercana. Tenemos al ureter, tenemos parte de la pelvis renal, tenemos los cálices mayores, que se subdividen pues en los cálices menores. Los cálices mayores son este y este, y los cálices menores pues van a ser las subdivisiones de estos, señalando.
Las pirámides de Malpighi pues son estas, que van a contener a nuestra unidad más importante, que es la nefrona. Posee una vena renal, bueno, una ramificación de la que se conoce como vena renal y arteria renal. Estas ramificaciones pues vienen específicamente de la vena cava inferior y de la aorta abdominal. Entonces pues este sería como que la estructura de nuestro riñón. El riñón, los riñones en la ubicación pues anatómica lo podemos observar aquí. El riñón derecho siempre tiende a ser más, tiene una ubicación más baja que el riñón izquierdo. Todo esto debido a la ubicación de nuestro hígado, ya que pues es un órgano muy grande, muy pesado, el cual se sienta sobre nuestro riñón derecho. Entonces, por lo regular está 2 centímetros más abajo el derecho que el izquierdo. Y no es que esté mal el dibujo, no, sino porque realmente pues así están ubicados nuestros riñones con esas particularidades. Entonces, los riñones van a tener una estructura externa y una estructura interna. En la estructura externa pues van a poseer bordes internos y bordes externos. En el borde interno podemos observar el hilio renal. ¿Qué es el hilio renal? El hilio renal es el orificio por donde van a entrar paquetes vasculares, es decir, va a entrar el pedículo renal. El pedículo renal se compone de la vena renal y de la arteria renal, así como de la pelvis renal y ciertos nervios. Entonces también va a tener una envoltura renal que va a constar de la fascia renal, de la grasa perirrenal y de la cápsula renal. Entonces cada una de estas pues tiene una función diferente. La fascia renal va a cumplir una función de adhesión. O sea, la fascia renal fija a la pared abdominal pues el riñón. Aquí la podemos observar, la fascia renal. Mientras que la grasa perirrenal lleva a cabo una función de amortiguador. Amortigua pues los golpes que nuestro riñón pueda sufrir por su por la grasa más que nada. Entonces aquí la podemos ver, es más como intermedia. La fascia pues es más externa y la cápsula renal es la capa más interna que va a conectar directamente con el tejido renal. Bueno, como ya lo mencioné, el riñón va a tener una zona cortical y una zona medular. En la zona cortical pues vamos a encontrar al corpúsculo de Malpighi, mientras que en la zona medular pues vamos a encontrar las pirámides de Malpighi, que van a contener a la unidad fundamental, que es la nefrona. Entonces aquí podemos observar pues lo que es la zona medular, que va a contener las pirámides de Malpighi. Tenemos alrededor de 6 a 7 pirámides de Malpighi en cada uno de nuestros riñones. Entonces, aquí podemos observar que está la pirámide de Malpighi y pues que va a contener a las nefronas. Todas estas nefronas. En la zona cortical, los corpúsculos pues están aquí. Todo esto es la zona cortical. Entonces, hablando de la nefrona es la unidad más importante, la unidad más pequeña anatomoffuncional del riñón. Como así, la nefrona cumple el proceso más importante de nuestro sistema urinario. Todo, al final de todo, se centra en la nefrona. Entonces, vamos a ir por pasos explicando pues su función y un poco de su estructura.
La nefrona está compuesta por el corpúsculo de Malpighi y el túbulo renal. Hay nefronas que son corticales. Entonces vamos a tener nefronas corticales. Estas se van a ubicar pues en la corteza renal. Vamos a tener nefronas medulares que se van a ubicar pues dentro de la médula. Y vamos a tener nefronas yuxtaglomerulares que se van a ubicar entre la corteza y la médula. La nefrona pues se integra por el corpúsculo de Malpighi y el túbulo renal. El corpúsculo de Malpighi se integra por la cápsula de Bowman y el glomérulo, que la cápsula de Bowman pues aquí vemos que deja pues entrar al glomérulo, que es una red extensa de capilares peritubulares, vasos sanguíneos. Entonces la cápsula de Bowman pues tiene una forma de C. Y el túbulo renal pues está compuesto a partir del túbulo contorneado proximal. Porque proximal, pues porque está próximo a la cápsula de Bowman. Entonces se va a integrar también por una asa de Hemler, llamada así por su anatomía. Y por último pues se va a integrar por el túbulo contorneado distal para desembocar en el túbulo colector. Entonces, generalizando, lo único que está en la médula como tal es parte de la asa de Hemler, y pues todos van a desembocar en el túbulo colector, que ya va, pues ahí ya va a pasar la orina sintetizada. Aquí vemos lo que es la cápsula de Bowman, pues más amplia, y parte del glomérulo. Se dice que la cápsula de Bowman va a poseer un polo urinario, que es este, y un polo vascular, que es este, que pues va a dejar entrar, va a participar en el ultrafiltrado, o sea, va a excretar el agua, así como productos de desecho, formando la orina y pasando hacia el polo urinario. La cápsula de Bowman, como tal, el polo vascular va a poseer una hoja visceral y una hoja parietal. La visceral es la que nos importa aquí. ¿Por qué? Porque va a tener unas estructuras que cumplen una función de absorción y de pasaje de productos de desecho. ¿Por qué? Porque va a tener estas estructuras que son llamadas podocitos, que tienen una anatomía como de pies. Son unos parecidos como pies, que pues ayudan a atrapar estas sustancias y a formar la orina. Entonces pues aquí les dejo la imagen un poco más amplia. Y todo esto pues nos va a llevar a hablar del aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? Aquí podemos observar que el aparato yuxtaglomerular se compone de la arteria aferente, de la arteria eferente y del túbulo contorneado distal, que sale como tal pues del otro lado al túbulo contorneado proximal. Entonces el aparato yuxtaglomerular es muy importante, ya que va a contener células yuxtaglomerulares, una mácula densa y unas células mesangliales. Entonces las células yuxtaglomerulares van a producir la renina, o sea, van a producir y van a liberar renina, que va a participar en el proceso de la vasoconstricción y va a participar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Mientras que la mácula densa tiene una función de regulación, regula esta excreción de renina de las células yuxtaglomerulares, o sea, va a ser como que su tapón cuando ya no es necesario que se produzca esta renina. Mientras que las células mesangliales van a participar en la producción de eritropoyetina para formar nuevas células sanguíneas. Esas células sanguíneas pues son los glóbulos rojos, que son parte de la hemoglobina de nuestra sangre.
Todo esto posteriormente pues va a formar parte de un sistema muy complejo, una función muy importante de nuestro aparato urinario. Ahora voy a hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En realidad a mí principalmente se me hacía muy complicado entenderlo. Entonces pues tuve que ver una y otra vez videos, leer la explicación hasta que yo pues lo pude entender, y ahora pues se me hace como que muy fácil explicarlo, pero obviamente con ayuda de esta imagen. Entonces pues en realidad el sistema renina-angiotensina-aldosterona pues no tiene gran dilema. No es más que la conversión de angiotensinógeno gracias a la renina en angiotensina 2. Entonces la angiotensina 2 pues es la que va a actuar en este sistema. Comenzando. El angiotensinógeno se encuentra en el hígado, mientras que la renina pues es producida por los riñones, más específicamente por el aparato yuxtaglomerular, más específicamente por las células yuxtaglomerulares. Entonces, el sistema va a detectar una disminución de la presión arterial. Entonces, el aparato yuxtaglomerular pues dice, ¿qué onda? O sea, tenemos algo que hacer, ¿no? Entonces empieza a liberar la renina, que va a actuar en el angiotensinógeno que se encuentra en el hígado, para posteriormente convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, el cual se va a encontrar con las paredes, con los capilares del pulmón, los cuales van a producir la enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, la cual pues es la que va a actuar en diferentes partes, va a llevar a cabo pues las funciones principales, como cuáles, pues va a estimular la actividad simpática del sistema nervioso. Estas funciones en conjunto para lograr aumentar la presión arterial, para lograr pues una vasoconstricción de los vasos sanguíneos. Entonces, también interviene en la reabsorción de algunos iones, como es el sodio y el cloro, así como la excreción de potasio. También participa en la retención de agua, gracias a la secreción de aldosterona, producida en las glándulas suprarrenales, que son las que se encuentran en la parte pues de arriba de nuestros riñones, así como la vasoconstricción arterial, que esto va a producir un aumento de la presión sanguínea. En la hipófisis, como aquí lo podemos ver, en el lóbulo posterior va a haber una secreción de la hormona antidiurética, que esto va a participar pues en la absorción de agua, que es la principal función para que nosotros podamos aumentar un volumen sanguíneo, es decir, para que se regule la presión arterial. Entonces, una vez pues producidas todas estas estimulaciones, todas estas reacciones, se produce una vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos, la angiotensina 2 presiona a los vasos sanguíneos. Es parecido como a la manguera cuando nosotros estamos regando el jardín. Si le apretamos la punta, ¿cómo sale el agua? Pues sale más fuerte, sale a chorro y sale con más fuerza y sale pues más cantidad. Entonces eso es lo que pasa con este sistema. La angiotensina 2 presiona a las arterias, a los vasos sanguíneos, para que la sangre fluya con mayor velocidad, con mayor fuerza y con mayor volumen, en mayor cantidad. Y todo esto pues va a contribuir a la regulación de la presión arterial. Una vez que el aparato pues yuxtaglomerular recibe el mensaje del sistema que ya se controló la presión arterial, que ya quedó resuelto este problema, pues ya se inhibe la producción de renina.
Entonces pues se dejan de llevar a cabo las conversiones como tal de angiotensinógeno en angiotensina 1, en angiotensina 2. O sea, este proceso pues se para porque el problema principal ya quedó pues resuelto. Resumiendo, pues el sistema de renina, angiotensina, aldosterona no es más que la conversión de angiotensinógeno que se encuentra en nuestro hígado a través de la renina que se encuentra en nuestros riñones, en el aparato yuxtaglomerular, en las células yuxtaglomerulares. Entonces se va a convertir en angiotensina 1, que se va a encontrar con las enzimas convertidoras de angiotensina que se encuentran en los pulmones. Esta enzima no solo se encuentra en los pulmones, o sea, puede haber como que más en más estructuras, pero generalizando, pues en esta ocasión vamos a hablar de que se encuentra en los pulmones. Entonces se convierte en la angiotensina 2 y todo esto nos va a producir una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, así como que la angiotensina también pues va aparte de todas las estimulaciones que produce, pues también en la corteza adrenal, en las células, en las glándulas suprarrenales, pues va a haber una secreción de aldosterona que va a producir pues la retención de agua y de sodio y de cloro. Y todo esto pues nos va a llevar a una presión arterial aumentada, a un volumen sanguíneo aumentado. Y así es como funciona este sistema. Entonces vamos a hablar un poco de la fisiología renal. Hablando de la fisiología renal, pues aquí tenemos un esquema. La fisiología renal consiste en 4 pasos. Bueno, así lo vamos a llamar, 4 pasos fundamentales, los cuales son filtración, reabsorción, secreción y excreción. Entonces la filtración va a estar dada por el glomérulo. La filtración es la sangre, es la filtración de la sangre que viene de la arteria aferente. De la arteria aferente pasa por el glomérulo, pero esta sangre que viene trae gran presión, trae una presión que hace que el glomérulo pues que al glomérulo se le cuelen ciertos nutrientes, ciertas sustancias que realmente no deberían estar viajando en la formación de la orina, sino que deberían estar en la sangre. Entonces sucede una reabsorción alrededor del túbulo contorneado proximal y lo que es parte de la asa de Hemler. Entonces, ¿qué se reabsorbe? Pues se reabsorben sustancias como la glucosa, aminoácidos, nutrientes y agua. Entonces, pues de lo que es el túbulo renal, pues pasa a los capilares peritubulares, o sea, a los vasos sanguíneos, o sea, a la sangre. Después sigue el proceso de secreción, es decir, secreta. La sangre secreta pues productos de desecho que no deberían estar viajando en ella. Aquí vemos cómo la sangre, los capilares devuelven estas sustancias a la altura del túbulo contorneado distal. Entonces todas estas sustancias pues regresan aquí para posteriormente seguir en la formación de orina. El último paso es la excreción. La excreción pues se va a dar en el túbulo colector, en el cual pues ya van a viajar solo productos de desecho y la orina ya formada. Entonces, hablemos un poco de la orina. La orina en su composición porcentual del 100% está dada en un 95% de agua y un 5% de solutos restantes, como lo son la creatinina, el ácido úrico, la urea, que van a ser pues productos de desecho. Entonces esa es en cuanto a su composición. En cuanto a su color, pues va a tomar un color amarillento debido al urocromo y a la urobilina. Pues estas son sustancias que cumplen esa función de darle el color, el aspecto a la orina. El olor pues es característico de amonio, es decir, pues de orina, o sea, a que huele pues a orina.
Como me decía mi profesor de anatomía, a sui generis, un olor característico a sui generis. ¿A qué huele? A orina, a sui generis. Continuando, y por último hablando de las vías urinarias. Las vías urinarias pues va a ser el circuito que va a seguir ya la orina formada para ser excretada. Entonces estas constan de la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Qué función va a tener la pelvis renal? Pues la pelvis renal en el sistema urinario conduce la orina que viene de los cálices mayores a la siguiente estructura, que van a ser los uréteres. Los uréteres, aquí vemos, bueno, aquí pues está la pelvis renal que va a conducir la orina a las siguientes estructuras. Los uréteres pues cumplen movimientos peristálticos, cumple la función de peristaltismo. Esto es decir, movimientos involuntarios para que la orina cumpla con normalidad su pasaje, para que no tenga problema alguno al desplazarse a la siguiente estructura, la cual es la vejiga. La vejiga pues se encuentra en la mujer por delante del útero y en el hombre por delante del recto. Entonces la vejiga pues va a servir en una función de almacenamiento, que almacena alrededor de 400 a 700 mililitros de orina. Puede almacenar estas cantidades. Y por último vamos a tener a la uretra, que va a servir pues en el proceso ya de la evacuación de la orina. La uretra, como mencioné al inicio del video, pues tiene ciertas particularidades, ciertas diferencias la uretra femenina de la masculina. Todo esto dado por su longitud, por sus estructuras, que cada uno es diferente. Para finalizar, y no menos importante, cabe destacar que el sistema urinario cumple una función muy importante, la cual es excretar, la cual es liberarnos de productos de desecho que en caso de no ser eliminados pues serían tóxicos en nuestro cuerpo, por lo cual es importante pues mantenerlo en óptimas condiciones para que pueda cumplir estas necesidades, estas demandas. Entonces, una recomendación es hidratarnos. ¿Cómo? Pues tomando 2 litros de agua al día. Otra cosa sería evitando el consumo de productos ricos en sal, alimentos salados, ya que esto pues nos puede afectar en nuestros riñones, así como hacer actividad física y no contener las ganas de miccionar, o sea, dejar que pues cuando la orina viene pues viene y ya. Entonces debemos de cuidar bien este sistema, ya que es muy importante. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención, gracias por ver mi video y espero que haya quedado clara pues la fisiología que cumple este sistema, el sistema urinario.